Le invito entonces a abrir el texto bíblico en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. 1 Timoteo 6, verso 17 al 19. Y el título de este sermón es La esperanza en el Dios vivo. La esperanza en el Dios vivo. Y tal vez algunos de ustedes digan al momento de leer la palabra, ¿qué tiene que ver conmigo esto si yo no soy rico? Pero la palabra de Dios es para todos, hermanos. Y es para nosotros hoy. Así que siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y te damos gracias ahora, Señor, por hablar a nuestras vidas a través de esta tu palabra. Señor, te pedimos que guardes nuestros corazones, que mantengas, Señor, en nuestros corazones la devoción, el temor y la gratitud, que podamos escuchar tu palabra no como palabra de hombre, sino realmente como lo que es tu palabra que proviene de ti. Te pido, Señor, que nos des iluminación de tu Santo Espíritu, para mí, que predico tu palabra, y para tu amada iglesia, la cual tú amas perfectamente, que escucha tu palabra. Que todos, Señor, seamos edificados, confortados y consolados por medio de tu Espíritu Santo, que Él ministra esta palabra eficazmente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas veces se cree que la iglesia del primer siglo estaba compuesta solamente por gente pobre, por gente miserable, por gente, diríamos, la escoria del mundo. En muchas personas que están lejos de las iglesias, se cree que el evangelio es para los pobres. Se cree que el conocimiento de la fe, del evangelio, el cristianismo, es solamente para personas que han fracasado en la vida o que no tienen nada. Nuestro texto cambia radicalmente nuestra percepción del alcance del evangelio. Porque en el siglo I no solamente habían huérfanos, viudas, pobres, desamparados y menesterosos. En el siglo I, dentro de la iglesia, también habían ricos. La iglesia del primer siglo también tenía ricos. Y eso es lo primero que llama la atención la palabra de Dios. Pablo dice, a los ricos de este siglo. Y aquí Pablo está hablando a los ricos de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso también tenía hermanos ricos. Entonces nuestro texto nos enseña que la salvación llega a todos los hombres. La salvación, el mensaje del evangelio, la buena nueva del perdón, la buena noticia de la misericordia de Dios es para todos los hombres sin distinción de clase social. El evangelio de Jesucristo derriba nuestras barreras socioculturales, las hace pedazos. Es el evangelio de Jesús que llega a todos los hombres sin distinción social. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo mencionó al comienzo de esta epístola. ¿Qué es el evangelio? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, palabra fiel y digna. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Ricos, pobres, miserables, todos, esclavos, libres, todos. Digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es el mensaje? Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores. A los pecadores. Por lo tanto, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias del reino, son ¿para quién? Para todos los pobres en espíritu. Así que puede ser que un hombre sea muy rico en bienes, puede ser que un hombre sea muy rico en dinero, en posesiones, pero todos, absolutamente todos, somos pobres en espíritu. Estamos en una bancarrota espiritual, en una miseria espiritual, y esa es nuestra más grande pobreza y esa es nuestra más grande miseria. Pero ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? Dios nos llama para enriquecernos con los tesoros eternos, donde la polilla, ni el ladrón, ni el hollín pueden corromper. A los ricos de este siglo, entonces Pablo no está hablando aquí de aquellos que quieren enriquecerse codiciosamente. Pablo no está hablando de los ricos del mundo. Pablo no se refiere a los ricos de la ciudad de Éfeso. No se refiere a los ricos que están fuera de la iglesia. Se refiere a los hermanos ricos que están dentro de la iglesia de Éfeso. Ya Pablo hizo esa distinción. Pablo dice a los ricos de este siglo o de este tiempo, dando a entender que las riquezas son temporales. Temporales. Entonces, en la iglesia de Éfeso habían hermanos y hermanas ricos, con posesiones, que tenían bienes y riquezas más allá del simple techo y abrigo. Entonces, en la clasificación de Pablo, cualquier hermano en el siglo I que tuviese más que un techo y más que abrigo, ese hombre, esa mujer ya era un rico. Por lo tanto, en la categoría de Pablo, ¿cuántos ricos hay acá? Muchos de nosotros tenemos más que techo y abrigo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos más que techo y abrigo. Muchos. Muchos de nosotros tenemos comodidades, bienes que nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo nunca pensaron que podrías tener. Pero tú y yo hemos sido bendecidos. Tenemos más que techo y abrigo. Por lo tanto, los ricos de este siglo son aquellos que por la gracia de Dios han alcanzado la nueva vida en Cristo y han recibido por la providencia de Dios riquezas del tiempo presente. El Nuevo Testamento habla de estos ricos al servicio de Cristo y generalmente estos ricos en el Nuevo Testamento al servicio de Cristo fueron aquellos que entregaron sus riquezas y dispusieron sus bienes y sus dones para servir a la iglesia. Solo como ejemplo histórico, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Aquel hombre rico con posesiones que financió los estudios del historiador Lucas. Y gracias a un hombre que fue el mecenas del evangelista Lucas, nosotros tenemos el Evangelio de Lucas y ¿qué otro libro más? El libro de los Hechos. Pero ¿quién puso las Lucas ahí para que Lucas hiciera el trabajo? Fue Teófilo. Teófilo, un hombre que amaba a Dios, que amaba el Evangelio y que puso sus riquezas y sus bienes al servicio de la iglesia. Seguimos mencionando, también tenemos a Lidia, hombres y mujeres ricos. ¿Quién era Lidia? Hechos capítulo 16. Lidia, la tejedora de púrpura. Lidia era una empresaria. Lidia era una empresaria textil. ¿Qué hizo esta mujer? Dispuso su casa como centro misionero y evangelístico para que el evangelio se extendiera por toda Asia. Es decir, puso sus riquezas a disposición de la primera iglesia en Filipos. También el libro de los Hechos nos habla de Bernabé. ¿Lo recuerda usted? Hechos capítulo 4, ¿qué hace Bernabé? Este levita original de Chipre que tenía una herencia y ¿qué hizo? La vendió y la puso a disposición de los apóstoles. ¿Para qué hizo eso Bernabé? Para que la palabra de Dios corriera, para financiar el ministerio de los apóstoles, para sostener viudas, huérfanos, para la extensión del reino de Dios.
también nosotros tenemos a Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón, aquel que dispone su casa para la extensión del reino de los cielos, a la cual el apóstol Pablo le escribe una carta. Filemón, aquel que tenía como siervo a Onésimo, ¿sí? Y también tenemos a el diácono Onesíforo. ¿Qué hizo este diácono Onesíforo que menciona el apóstol Pablo? Él de su bolsillo financió un viaje desde Éfeso hasta Roma. ¿Para qué? Para visitar a Pablo, consolar a Pablo y llevar provisiones a Pablo que estaba preso en Roma. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que cuando Dios enriquece, bendice y prospera un hombre en la iglesia, ¿para qué es? Para la extensión de su reino. Y es a esas personas a las cuales el apóstol Pablo les está hablando. Por lo tanto, Pablo ha enseñado consistentemente y sistemáticamente que tener dinero no es el problema. Tener dinero no es el problema. El problema es, según el versículo 10 de 1 Timoteo 6, ¿cuál es el problema? El amor al dinero. Ese es el problema. Dinero en el bolsillo no es problema. Dinero en el corazón sí lo es. Dinero en el corazón sí es problema. Entonces, ser rico no es pecado. Ser rico no es pecado. Buscar la riqueza codiciosamente sí lo es. Pero ser rico no es pecado. Así como ser pobre tampoco es pecado. Ser pobre no es pecado, ser rico tampoco es pecado. Entonces, la riqueza obtenida por el trabajo honesto, por la providencia, es una oportunidad para servir a los demás. Usted puede buscar después en su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 28, el apóstol Pablo habla ahí de la vida transformada por el Evangelio. Efesios 4, 28 dice que aquel que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos en lo bueno. Y luego Pablo añade la ética del Evangelio. Trabaje para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Entonces, si Dios te prospera, si Dios te enriquece, si Dios te da bienes, lo que Dios te pide no es renunciar a tus bienes. No es tomar un voto de pobreza. No es ponerte un poncho todo apolillado y fingir que eres un pobre. No. Es ser un buen administrador de aquellas cosas que el Señor por gracia y misericordia te ha dado, para que tengas que compartir con aquel que padece necesidad. Por lo tanto, los cristianos que tienen riquezas, bienes materiales, o los cristianos que hoy están disfrutando de un buen pasar, producto de una buena profesión, o porque recibieron una empresa, o porque recibieron una herencia familiar, no deben sentir culpa. No deben sentir culpa ni renunciar a su prosperidad material, tomando un voto de pobreza franciscana. No somos católicos romanos. Pero esto muchas veces en la iglesia evangélica sucede. Que el hermano que prospera se le mira mal. El hermano que le ha ido bien, inmediatamente se levanta contra ese hermano un manto de duda. El hermano no es tan cristiano. ¡Uy, ese hermano nunca se le ven los servicios! Y yo no sé por qué Dios lo prospera. De seguro que es de condenación. Dios da dones a los hombres. Y Dios pedirá cuenta por todos esos dones. Por lo tanto, el hombre, la mujer que han recibido prosperidad espiritual, prosperidad material, que tienen una empresa o que producto de su buena profesión han prosperado, no deben sentir culpa, ni renunciar a su prosperidad material. ¿Por qué? Porque el Evangelio no condena a los ricos que están en la iglesia. El Evangelio no les pide que renuncien a su riqueza y abracen la pobreza.
El Evangelio les dice lo que deben hacer con su riqueza y lo que no, para la gloria de Dios que da todas las cosas. ¿Quién es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto? ¿El diablo? No, Dios. Mira por favor el versículo 17. Dice, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios es bueno. Y si Él te bendice y si Él te prospera, no debes sentir culpa por eso. No te debes sentir mal por eso. No te debes sentir menos espiritual por eso. Dios quiere que lo disfrutes. Pero debes ser un buen administrador de los dones de Dios. Porque Dios no condena a los ricos de la iglesia, ni les pide que los ricos abandonen su riqueza. No lo hace el Señor, no pide eso. En Marcos capítulo 10, de seguro que ustedes están pensando en ese pasaje, y el joven rico pastor, lo que hizo el Señor fue poner a prueba a ese hombre, para tratar con su corazón, para que ese hombre viera realmente dónde estaba su corazón, si en Dios o en las riquezas. Pero el Evangelio no nos pide renunciar a los bienes, nos pide ser buenos administradores. El Evangelio le dice qué es lo que deben hacer a los ricos con su riqueza y qué es lo que no deben hacer, buscando siempre la gloria de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que Dios es el dador de todas las cosas y que Dios da todas las cosas para el disfrute, Pablo está combatiendo duramente la enseñanza de los falsos maestros de Éfeso. Y aquí ustedes pueden recordar los primeros sermones de esta carta. ¿Qué enseñaban estos falsos maestros? Bueno, ellos prohibieron el alimento, ¿no? Algunos alimentos. Ellos prohibieron el uso del vino. ¿Qué más prohibieron estos falsos maestros? El matrimonio. ¿Por qué prohibieron el matrimonio? Porque ellos estaban prohibiendo el sano deleite de la intimidad sexual matrimonial. Si hay algo que Dios dio para el matrimonio, para que el hombre y la mujer se deleiten y disfruten en Dios, que es el dador de todos los dones, es la sexualidad de la intimidad pactal. ¿Pero qué hacían los falsos maestros? No se casen. ¿Por qué? Porque ese tipo de deleite es temporal, es material, y todo lo que viene de la materia es malo. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Son cosas, son buenas dádivas que Dios ha dado, ¿para qué? Para que disfrutemos de ellas. Nosotros como cristianos necesitamos sacar de nuestra mente todo ese tipo de falsas enseñanzas que desprecian al dador de los dones, Dios. Entonces, la Biblia, ¿qué hace con los dones dados por Dios? La Biblia celebra los buenos dones dados por Dios. La Biblia no nos dice renunciar a las buenas dádivas que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice, gózate, alégrate. ¿No es acaso que la Biblia nos dice, alégrate en la mujer de tu juventud, que tus caricias te satisfagan? ¿Sí o no? ¿O se le olvidó, hermano? ¿No es acaso que la Biblia le dice a las mujeres que deben gozarse y alegrarse y tener deleite en su esposo? Sí, hermanos, la Biblia no condena la celebración de los buenos dones. Podemos tener gratitud por tener comida. Podemos tener gratitud por tener techo. Podemos tener gratitud por tener abrigo. Podemos deleitarnos y agradecer a Dios por ser padres, por ser madres, por tener hijos, por tener un trabajo. Eso ordena la palabra de Dios. Pero los falsos maestros condenaban el disfrute y el deleite de los buenos dones dados por Dios. Pero sí hay algo que Dios condena. Dios no condena los dones que Él dio. ¿Qué es lo que Dios condena? Mira por favor 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6.
Dios no condena los dones que Él ya ha dado. Pero ¿qué es lo que Dios condena? Dios condena fuertemente la vida entregado al lujo y al placer. Eso es lo que Dios condena. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 5:6 nos dice con respecto a las viudas, aquellas viudas que ya no quieren servir al Señor. ¿Qué dice el texto? La que se entrega a los placeres. ¿Qué ocurre con esa viuda? Viviendo, está muerta. Viviendo, está muerta. Dios no condena los dones que Él te ha dado, porque Él te los dio. ¿Qué condena el Evangelio entonces? Condena entonces el Evangelio el entregarse al lujo y al placer, olvidándose de ¿quién? De Dios. La vida entregada al lujo y al placer lejos de Dios. ¿Y por qué la Biblia lo condena fuertemente? Yo creo que recordemos esto en esta mañana. Porque los placeres terrenales no dan y nunca darán alegría duradera. Ningún placer terrenal dará alegría duradera. Ni el placer de ser padre, ni el placer de ser madre, ni el placer de tener hijos, ni el placer de tener un buen trabajo, ni el placer de tener una buena casa, una buena profesión. Aquellas cosas son temporales. Ni siquiera el placer de tener un buen marido o una buena mujer. ¿Por qué? Porque son dones temporales. Y tú no puedes poner tu confianza en dones temporales. No puedes descansar en dones temporales. No puedes deleitarte en dones temporales. Debes deleitarte en el dador de los dones. El dador de los dones. El único gozo verdadero y eterno, ¿quién es? Dios mismo. Lo leímos la semana pasada, en el sermón pasado, cuando Pablo dice que ¿quién es Dios? Pablo usa estas palabras en la doxología para despedirse de Timoteo. Ahí en el mismo capítulo 6, ¿quién es Dios? Pablo dice lo siguiente: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es Dios? Dios es el solo bienaventurado. Solo Dios es bienaventurado, feliz, completo, autosuficiente, satisfecho en sí mismo. Por lo tanto, es una locura, es una necedad buscar satisfacción en las criaturas y no en el Creador. Es una locura, es una necedad pretender que un hijo te va a dar solamente lo que Dios te puede dar. Es una locura, es una necedad tomar a tu esposa y ponerla en un altar y pensar que ella va a satisfacer todo lo que Dios puede darte. Eso es idolatría. Sí, hermano, eso es idolatría. Pablo nos enseña que nuestro único gozo verdadero debe reposar en el Dios eterno. Y cuando nosotros aprendemos eso, ¿sabe lo que ocurre? Realmente comenzamos a gozarnos en los dones que Dios nos ha dado. Estoy agradecido por mi esposa, estoy agradecido por mis hijos, estoy agradecido por mi trabajo porque es más que lo que merezco. Estoy agradecido por mis hijos porque mis hijos me salieron inteligentes y yo era tan porro en el colegio. Estoy agradecido por mis hijos. ¿Qué son? Dones y dádivas de Dios. Dones, dádivas de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio libera el corazón del hombre? Lo libera de la idolatría, lo libera del falso culto, porque quien se goza en Dios, se goza también en sus dones. Quien se goza en Dios, se goza en sus dones. Y es así también como el corazón se protege, lo recuerda, ¿no? ¿Qué hace la sana doctrina? Protege nuestro corazón de la codicia, porque centra el corazón en Dios. Entonces, quien se goza en Dios, se goza también en sus dones. Pero no deja a Dios por sus dones. No cambia a Dios por los dones.
No lo hace. ¿Por qué? Porque hacerlo es rendir culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo respecto del Creador? Romanos capítulo 1, que el Creador es bendito por los siglos. La felicidad suprema se encuentra en Él, no en las criaturas. Así que si usted está pensando casarse para ser feliz, está completamente equivocado. Si le dijeron eso, cásate conmigo para que seas feliz, le están mintiendo. Le están vendiendo la pescada como se dice en buen chileno. Si le están diciendo, cásate conmigo y vas a conocer la felicidad, mentira del diablo, eso no es así. El matrimonio no salva, el matrimonio no redime, el matrimonio no trae la felicidad. Son dones temporales. ¿Quién salva? ¿Quién redime? ¿Quién trae la felicidad completa? Es Dios. Y esa es la razón por la cual un cristiano debe casarse con otro cristiano. ¿Por qué? Porque son dos personas que forman una familia que han encontrado la fuente de su felicidad y proveen un contexto de felicidad donde sus corazones han sido satisfechos por Dios. Eso es así, eso nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Cambiar a Dios por sus dones es creer la mentira diabólica de que seremos satisfechos por las cosas creadas y no por el Creador. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho eso? Si tú tienes esto, serás feliz. Si tú tienes esta apariencia, serás feliz. Si tú tuvieras estos hijos, serías feliz. ¿Y cuán miserable es la vida cuando comienzas a codiciar la vida de otro, el trabajo de otro, la mujer de otro, los hijos de otros? ¿Qué estás despreciando? Lo que Dios te ha dado a ti. Lo que Dios te ha dado, que tienes más de lo que mereces. Hermanos, cambiar a Dios por los dones es dejar la fuente de agua viva, como dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Es dejar la fuente de agua viva y cavar para nosotros, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen el agua. Así ridículo es. ¿Qué nos enseña el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde hemos cumplido esto? En una mujer que era estéril, en una mujer que no podía tener hijos, en una mujer que era menospreciada por no tener hijos. Y el marido no se le ocurrió nada mejor que decirle, ¿acaso no yo soy suficiente que muchos hijos? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ana. Ana recibió a su hijo Samuel, ¿cuándo? ¿Cuándo Ana recibió a su hijo Samuel? ¿Cuándo Ana recibió a su hijo? Cuando ella comprendió que su hijo no era para llenar un vacío de ella, sino que su hijo era para la gloria de Dios. Dios no te da hijos para llenar un vacío en ti. Dios no te provee hijos para llenar tu existencia. Él es suficiente. Y Ana comprendió aquello. Ana lo comprendió que Dios era suficiente. ¿Y qué dijo Ana? Señor, yo dedicaré a ti a mi hijo todos los días de su vida. ¿Recuerda lo que ocurrió entonces? Ana deseaba tener un hijo. Comprendió que ese hijo no llenaría un vacío en ella. ¿Y qué hizo ella? Señor, tú me vas a dar este hijo, pero el momento que nazca, yo lo dedico para ti. ¿Para quién son las riquezas? ¿Para quién son los dones? ¿Para qué eso todo lo que tú recibes? Es para Dios. Y Él te permite disfrutarlo y gozarte en aquello, pero nunca lo cambies a Él. Él es la fuente de todos los dones. Él es la fuente perfecta. No puedes cambiar al dador de los dones por los dones. Por lo tanto, el Evangelio manda a los ricos y también nos manda a nosotros. Si usted pensaba que este mensaje era para los ricos que no hay en esta iglesia, se equivocó. Es para todos nosotros.
El Evangelio manda a los ricos y también nos manda a nosotros ¿a qué? No poner las esperanzas ¿en qué? En las riquezas, sino en Dios. El Evangelio nos manda a poner nuestra esperanza en Dios, no en las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. Las riquezas son inciertas. Y el Evangelio entonces no condena a una persona por ser rica. ¿Por qué el Evangelio condena a una persona? Por poner su confianza en la riqueza. Ahí viene la justa condenación. El Evangelio no condena a nadie por ser rico. Condena el Evangelio a aquellos que ponen su confianza en las riquezas y no la usan para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Por lo tanto, el Evangelio nunca mandará a los ricos a renunciar a su riqueza. Sí los mandará ¿a qué? Sean generosos, sean dadivosos, hagan misericordia, glorifiquen a Dios, hagan tesoros ¿dónde? En los cielos. Entonces, del pensamiento de que las riquezas y bienes que tiene se debe a que es más competente y más inteligente, el rico debe despojarse. Pablo está entregando esta enseñanza ¿para qué? Para aquellos que son ricos dentro de la iglesia, no piensen que son ricos porque son más inteligentes que sus hermanos, no piensen que tienen un buen trabajo porque se esforzaron más, no piensen que tienen una buena carrera, ¿por qué? Porque son más inteligentes que otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está comprendiendo y enseñando. Manda a los ricos de la iglesia que no sean orgullosos, que se despojen de su orgullo, que se despojen del pensamiento que los bienes, el dinero, el trabajo, la carrera, la profesión, lo que han conseguido en esta vida, se debe a su propio esfuerzo. El cristiano reconoce que todo lo que tiene es ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Tienes una buena profesión? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Quién te proveyó ese trabajo? ¿Quién no te ha dejado desamparado en este mundo? Es el Dios bendito. Por lo tanto, ahí el consejo del apóstol Pablo, de 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te dio habilidades para matemáticas? ¿Quién te dio habilidades financieras? ¿Quién te dio habilidades de lenguaje? ¿Quién te dio habilidades para el negocio? ¿Quién lo dio? Dios es el dador de todos los dones. ¿Quién te proveyó una familia estable donde pudiste estudiar y crecer en un sano ambiente? Dios. Yo le hablo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que tienen padres cristianos en esta mañana. Déjenme decirles que Dios los ama a ustedes. ¿Y cómo pueden estar seguros del amor de Dios? Porque Él proveyó para ti un hogar saludable. Porque Dios te estaba buscando antes de que tú puedas buscarlo a Él. Dios es el dador de toda buena dádiva. Por lo tanto, las riquezas son inciertas. Pero ¿qué es para siempre? ¿Qué es para siempre? El amor de Dios es para siempre. El profeta Malaquías, cuando reprende a los israelitas que estaban siendo descuidados en sus ofrendas, en sus diezmos, en el servicio al templo, el profeta Malaquías dice lo siguiente: yo Jehová no cambio, por esto ustedes no han sido consumidos. Las riquezas son inciertas, pero el amor de Dios es para siempre. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, hermano amado, confiar en el dinero, confiar en habilidades,
Confiar en capacidades, confiar en fortalezas, confiar en inteligencia, confiar en tus propios dones es dejar de esperar en el Dios vivo. Sirves a un Dios vivo que provee todo lo que tú necesitas. Un Padre que te ama, que si tú le pides no te dará escorpiones ni piedras. Un Padre que te ama. Confiar en nuestros propios dones es abandonar a Dios. Y eso nos enseña la Biblia. ¿Recuerdan a un hombre que se llamaba a sí mismo Padre Exaltado? Y vivía una mentira, porque no era padre. ¿De quién estamos hablando? Abraham. Abraham en Ur de los Caldeos se llamaba a sí mismo Padre Exaltado. Imagínense esta escena. Padre Exaltado, vamos a comer. ¿Dónde están los hijos? No hay hijos. No hay nada. ¿Cuándo Abraham vino a ser un padre? Cuando Dios lo llamó. Cuando Dios lo llamó. Cuando Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, cuando Abraham caminó a Dios, cuando Abraham siguió a Dios, Dios lo transformó ¿en quién? En Abraham, padre de multitudes. Dios es el dador de toda buena dádiva. Toda prosperidad viene de Él. Nuestro alimento viene de Él, no de nuestro salario. El pago de tus deudas, el pago de tus cuentas, no viene de tus habilidades financieras, viene de Él que da la capacidad para la riqueza. La educación de tus hijos, el sustento diario, viene de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿Qué te ordena la palabra de Dios? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estoy agradecido, Señor, por un nuevo trabajo. Estoy agradecido, Señor, por la capacidad que me estás dando para manejar mi hogar. De Él procede toda buena dádiva y todo don perfecto. No es esfuerzo tuyo, es Él. Por lo tanto, no se puede confiar en Dios y en el dinero al mismo tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Que aquel que hace aquello está tratando de servir a dos señores. Pero ¿qué va a ocurrir en la práctica? Va a menospreciar a uno para servir a otro. No se puede servir a dos señores. Y Jesús también dijo lo siguiente: donde esté nuestro corazón, ¿qué estará? Donde esté tu corazón, ahí estará, ¿qué cosa? Tu tesoro. Recuerda esto, que al final de tus días, al final de nuestros días, todos nosotros vamos a partir de esta tierra, de este lugar. Todos nosotros vamos a partir al lugar donde siempre estuvo nuestro corazón. Porque donde esté tu corazón, ahí estará también entonces tu tesoro. Iremos al lugar donde siempre estuvo tu esperanza. ¿Dónde está tu esperanza ahora? ¿Dónde radica tu esperanza ahora? Jesús habló de esto vívidamente en la parábola del rico y Lázaro. Eso ilustra a dónde van nuestras vidas. Y nuestras vidas van a dónde está nuestra confianza y nuestra esperanza. Recuerde lo que ocurrió en esa parábola. Jesús no menciona el nombre del hombre rico intencionalmente. ¿Lo recuerda? ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque el rico era consolado por sus bienes. Porque el rico tenía su identidad en sus bienes, en su riqueza. Y por eso Jesús le llama el hombre rico. Más el nombre de cualquier otra persona que pudiera ser completamente pasado por alto y ignorado. ¿Quién recuerda el nombre de un mendigo? Pero Jesús recuerda el nombre de un mendigo en particular. ¿Cómo se llama? Lázaro.
¿Sabe qué significa el nombre Lázaro? Dios es mi ayuda. La identidad del rico estaba definida por sus riquezas. Pero la identidad de Lázaro, su esperanza, su confianza, su certeza en este mundo miserable, ¿dónde estaba? En Dios que permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Y al final de esos días, ambos hombres mueren y van al lugar donde siempre estuvo su corazón. ¿Un hombre va al infierno por ser rico? ¿Un hombre va al cielo porque es pobre? Hermano mío, nadie se pierde porque es rico. Y nadie va al cielo porque es pobre. Entonces, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la condenación? ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado que te puede arrastrar a la condenación? ¿Cuál es el pecado que hoy te podría arrastrar a la condenación eterna? ¿Cuál es ese pecado? Déjame decirlo con todas sus letras. Una vida que está satisfecha sin Dios. Por ese pecado somos arrastrados a la condenación eterna. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Te encuentras satisfecho con tus bienes o la satisfacción te la entrega Dios? Una vida satisfecha sin Dios merece el justo juicio de Dios. El rico fue consolado por sus bienes, como si sus bienes fueran Dios. Y esa es la esencia de la idolatría. Esa es la esencia de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría nos enseña que podemos estar satisfechos y consolados con las criaturas antes que el Creador. Mas, ¿cuál es el fin de la idolatría? Mira por favor tu Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Cuál es el fin de la idolatría? Efesios 5, 5. Saben esto, dice Pablo, Efesios 5, 5. Saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué un fornicario no puede entrar al reino de los cielos? ¿Por qué un avaro no puede entrar al reino de los cielos? Porque creen que esas cosas temporales pueden satisfacer su corazón, porque su satisfacción no está en Dios, sino en las criaturas. ¿Lo comprende? Así entonces, es como Dios advierte a los ricos de la iglesia. ¿Y qué podemos notar acá? Que así como Dios ama a los pobres, Dios también a quien ama, a los ricos. Dios ama a los ricos y les pide que pongan su esperanza en Él. Dios ama a los ricos y les pide que hagan buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando riquezas para la eternidad. Dios ama a los ricos y no les pide que renuncien a su riqueza para ganar la vida eterna, sino que sirvan con las riquezas que han recibido. ¿Por qué? Porque ya tienen vida eterna. Sino por cuanto ya tienen vida eterna, Pablo les dice a estos ricos: echen mano de la vida eterna. ¿Vives tú dando y donándote, guardando tesoros en los cielos? ¿Vives así? Como alguien que ha recibido vida eterna, que está asegurado con vida eterna, por lo tanto, ¿eres un simple administrador de los bienes temporales? ¿Y te estás haciendo más rico con los tesoros del cielo? ¿Vives así? ¿Vives guardando tesoros en los cielos donde los ladrones, las polillas y el óxido nunca podrán destruirlos? ¿Vives guardando tesoros en los cielos donde los estafadores de banco no entran? ¿Vives así? Las riquezas de este mundo son inciertas,
pero las riquezas de Cristo son para siempre y son tuyas. El hombre rico, en Lucas capítulo 16, que solamente pensaba en sus riquezas, que solamente pensaba en sus banquetes, que solamente pensaba en sus vestidos, ¿qué hizo con el miserable Lázaro que estaba a sus puertas? Nunca lo consoló, nunca sació el hambre de Lázaro, siempre lo ignoró. Nunca ese hombre rico le dio ni siquiera un vaso de agua a Lázaro. ¿Lo recuerda? Y cuando la muerte vino por los dos y el rico fue al infierno, y estando el rico en llamas de tormento, atormentado, ¿qué pidió el rico? Padre Abraham, manda a Lázaro con este vaso de agua, con una sola gota de agua para saciar mi sed. ¿Se le fue dado? No. ¿Mas qué nos dice nuestro Señor Jesucristo de sus santos? ¿Qué nos dice el Señor Jesús de todos nosotros que servimos a Cristo y a su iglesia? Jesús nos dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. ¿Te das cuenta? Tú y yo hemos dado más que eso. Pero este hombre que vivía para sí mismo nunca dio nada, nunca entregó nada. Pero el cristiano vive para dar, vive para donarse. ¿Cómo sabemos que Cristo Jesús ama a los ricos? Cristo Jesús fue a la casa de un hombre rico llamado Zaqueo. Y cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Él ama. Él no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Jesús no dijo: Zaqueo, si devuelves todo lo que has robado, serás salvo ahora. ¿Dijo eso el Señor Jesús? No. Jesús fue a la casa de Zaqueo cuando Zaqueo aún era un ladrón. Jesús fue a la casa de Zaqueo cuando aún Zaqueo era alguien que atesoraba riquezas y codicia para sí mismo. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, nadie puede dejar sus pecados y venir a Cristo. Cristo viene por nosotros. No existe ni existirá jamás esa fuerza de voluntad en el hombre para correr a Jesús. Es Jesús quien viene por nosotros. Él vino a tu casa para traer salvación. Él vino a tu vida para traer bendición. Él vino por ti. Tú no lo estabas buscando. No lo estabas buscando. Él viene a nosotros y entonces nosotros corremos a Él. ¿Por qué? Porque Él perdona. Porque Él salva. Porque Él limpia del pecado. Porque Él puede llegar a la casa de un hombre que ha sido completamente desfigurado por el pecado y decirle: hay salvación para ti y para toda tu casa. Este es Jesús, hermanos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Jesús no le dijo a Zaqueo: Zaqueo, devuelve todo y te perdono todos tus pecados. Yo creo que muchos de ustedes escucharon a hombres antiguos predicar el evangelio de esta forma: ven a Jesús tal como estás. Él te llama ahora, ven. Ahí estaba la pura verdad del evangelio, porque eso fue lo que hizo Jesús con Zaqueo. Y Zaqueo, el momento de recibir a Jesús, de recibir la salvación en su casa, Zaqueo devolvió cuadruplicadamente todo lo que debía. ¿Te das cuenta que la generosidad
que el darse, que el donarse es el resultado de recibir primeramente ¿qué? La gracia de Dios. Nos donamos, damos, entregamos, ofrendamos, diezmamos y crecemos en generosidad. ¿Por qué? Porque crece y aumenta nuestra comprensión del Evangelio. Porque comprendemos que todo lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece, es de Él. Y Él es tan bueno y es tan generoso que te permite disfrutar de aquellas cosas que te ha dado. Mira qué bueno es Dios contigo. Bendito sea Dios. Amén. ¿Por qué entonces Zaqueo devuelve 4 veces la cantidad robada? Solamente permíteme comentar esto, pero el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 16, y Números, capítulo 5, versículo 7, ordenaba que si tú debías, con respecto a diezmos y ofrendas de la ley, debías restituirlo con un 20% de interés. ¿Qué hizo Zaqueo? Devuelvo 4 veces más. Si a alguien es robado, 4 veces más. Pero ¿qué desató el corazón generoso de Zaqueo? El perdón, pues hermano, el perdón de los pecados que no tiene precio. El perdón de los pecados. ¿Por qué Zaqueo se dona de esa forma a este rico? Porque Cristo Jesús derramó sus riquezas espirituales en su corazón. Y las riquezas de Cristo siempre hacen lo mismo. Satisfacen el corazón. Cristo satisface. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos? Porque ya saben ustedes, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y quién es el ser más feliz? ¿Quién es el ser más bienaventurado? ¿Quién es el ser más feliz, más gozoso, más bienaventurado? Déjame citarte un texto que muchas veces repetiste de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es soberanamente feliz, bendito por todos los siglos, porque Él nos dio primero a su Hijo Jesús. Tú has sido enriquecido con eso. Por lo tanto, cualquier bien, cualquier riqueza que recibas temporalmente en esta vida es para la gloria de Dios. Dispongamos entonces nuestros corazones a buscar la satisfacción en Cristo y a ofrecernos voluntariamente para servir a nuestro Dios con todo lo que Él nos ha dado. Oremos. Te invito a doblar tus rodillas y buscar al Señor.